Vía telefónica con Arturo Ángel, periodista de Animal Político, que él y precisamente esta casa editorial, Animal Político, han seguido de cerca los casos de Duarte. Arturo, gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Gracias, Arturo. De lo que se ha dado a conocer por parte de la PGR y de lo que ustedes han investigado, ¿qué hay en relación a este tema? Y sobre todo, saber también, si es que lo ha mencionado el propio gobernador veracruzano, Yunes, que Duarte no tiene un pie fuera de la cárcel, sino los dos adentro de la cárcel. ¿Ustedes qué dicen? A ver, yo creo que es cierto lo que dice el gobernador Yunes. El día de hoy Duarte sigue preso y seguramente continuará de esta forma las siguientes semanas. El tema, lo que ocurrió el día de ayer, pero que también es muy relevante, es que la PGR pues retiró de su acusación formal que estaba forzada a presentar el día de ayer porque ya se le había acabado el tiempo de investigación. Pues finalmente la PGR, con las pruebas que reúne durante casi un año que tuvo para investigar el caso, pues presentó una acusación en contra de Javier Duarte por lavado de dinero, que era uno de los delitos que le imputaba inicialmente, pero ya no la presenta por delincuencia organizada, sino la cambia por un delito pues de mucho menor gravedad, que es asociación delictuosa, y la PGR en un comunicado mismo pues reconoce que es porque no reunió las pruebas suficientes para tratar de justificar esta acusación, dicho así de forma muy contundente, ¿no? Y lo que significa, bajo las reglas de este nuevo sistema penal, es que ya no hay un solo delito por el cual Javier Duarte deba de permanecer en prisión de forma preventiva de manera automática, ¿no? Hay que recordar que en el viejo sistema penal había muchos delitos por los cuales se encarcelaban a las personas aun cuando todavía no hubiera una sentencia, sí. Pero uno de los puntos más importantes del nuevo sistema en el que se sigue el caso Duarte es que tú no puedes estar en la cárcel por cualquier cosa, solamente por un grupo muy pequeño de delitos muy graves, y uno de esos es el de delincuencia organizada. Cuando la PGR ya no contempla ese delito en su acusación, quiere decir que la prisión a la que está sometido el gobernador de Veracruz ya no es automática, lo que abre la posibilidad a sus abogados a pedirle al juez federal que lleve el caso, pues que reconsidere la medida impuesta y que en todo caso se analice otra. Hay que recordar que Javier Duarte no ha salido libre porque por el delito de lavado de dinero, que ese sí se mantuvo en la acusación, el juez determinó que también se justificaba tenerlo en prisión, pero esto más bien por el perfil de Javier Duarte. Hay que recordar que él se había escapado del país, sí. Lo detienen en Guatemala, lo extraditan, es decir, es una persona con recursos, y el juez en su momento estimó que era, en ese caso, justificado que además por ese delito también se le dictara esta medida de prisión preventiva, en lo que llegamos al juicio y se dicta una sentencia. Pero al perderse, insisto, el delito de delincuencia organizada, pues ya no es un hecho así inamovible de que deba permanecer en prisión, y habrá que ver si sus abogados le piden al juez que en todo caso revise esta situación. Y también hay que recordar, y en eso tiene mucha razón el gobernador Yunes, en contra de Javier Duarte no solamente hay un caso federal, están los casos que exitosamente promovido la Fiscalía de Veracruz ante un juez de la Ciudad de México, y por los cuales también se le dictó una medida de prisión necesaria, ¿no? Entonces, digamos, la defensa tendrá a lo mejor que solicitar revisiones en ambos casos, pero lo que es cierto es que sí, en efecto, se abre una posibilidad al perderse este delito de delincuencia organizada de que Javier Duarte, llegado el momento dado, pudiera enfrentar sus juicios en libertad. Claro. Arturo, te saludo con gusto. Blanca Becerril, ante este escenario que nos estás comentando, de lo cual pues Héctor ya lo decía, ustedes han hecho muchas investigaciones al respecto, ¿podría caber la posibilidad de que Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, pudiera tener la misma suerte que en su momento la tuvo el Bester Gordillo, la maestra que hoy está libre? Sí, mira, a ver, si nos basáramos por lo menos en lo que hemos investigado en términos periodísticos, políticos, pues yo te diría que hay muchísimos elementos y muchos datos que acreditan que desapareció mucho dinero en el gobierno de Javier Duarte, claro, que terminó en manos de empresas fantasmas muy bien organizadas y que luego pues de ahí se fue transfiriendo a otros lados, ¿no? Además están todas las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, más de 60,000 millones de pesos de recursos federales que desaparecieron en la administración de Duarte. Es decir, si nos fuéramos por ese lado, que es el fondo del asunto, pues no.
Pero lamentablemente tenemos que ceñirnos al caso que la PGR presentó, que es un caso de 400 millones de pesos ligados a un pequeño grupo de compañías y donde ya existe, donde hoy en día existe ya un gran asterisco, y ese asterisco no es lo que pasó el día de ayer. En enero pasado, en una audiencia que hubo cuando todavía estaba el periodo de investigación, los fiscales de la PGR le solicitaron al juez que les diera permiso de recabar datos bancarios, pero los abogados de Duarte hábilmente, que por cierto son los mismos abogados del Bester Gordillo, del despacho de Marco del Toro, demostraron que eran datos bancarios que la PGR ya tenía, que ya había sustraído sin autorización del juez, y por lo tanto pues se negó esta autorización, y pues por lo menos esa parte de las pruebas ya quedó muy dudosa. Ya vimos que en el caso de Bester Gordillo, eso fue uno de los elementos por los cuales ella terminó siendo absuelta, ¿no? Y en ese contexto, yo les diría honestamente que hay serias dudas de que ya cuando llegue el momento del juicio, por el tema del lavado de dinero, sí, a ver si no se termina tambaleando esta acusación, pues justamente por la parte de las pruebas que, digamos, ya están viciadas de origen por la forma en cómo la PGR, pues en una actuación ignorante, negligente, incompetente, lo que ustedes quieran, pues los obtuvo de una mala forma. Sí. Lo que lleva a pensar, Arturo, que, y de hecho, desde la detención y el análisis del perfil del propio exgobernador, que tiene una inteligencia pues importante, lo que hizo, cuando lo hizo al frente del gobierno de Veracruz, sabía perfectamente que el final de la historia iba a ser como esta, la que nos estás platicando. Bueno, incluso ustedes ahora ponían justamente un audio donde él justamente hablaba de la paciencia, y miren, la verdad es que Javier Duarte y su defensa no han tenido ninguna prisa por llegar al eventual juicio. Incluso ya pasó un año, más de un año desde que se le dio a Javier Duarte, justo porque fueron sus abogados. En ese momento los abogados del despacho del Marco del Toro, ahora tiene otros, pero justamente ellos incluso pidieron 6 meses más de periodo de investigación, que la PGR pudo haber aprovechado perfectamente a su favor, Es decir, inicialmente el juez solo le había dado 6 meses a la PGR para que acabara de investigar su caso, porque son las reglas del nuevo sistema penal, pero luego ese plazo se terminó ampliando otros 6 meses, es decir, en total un año, porque lo pidieron los propios abogados, porque ellos decían que querían reunir sus elementos, e insisto, es un plazo que también pudo haber aprovechado la PGR, y yo no sé qué tan confiados estaban ya los abogados de Javier Duarte de que la Procuraduría no iba, ni siquiera con un año de tiempo, a armar un caso sólido, que no tuvieron ningún temor en pedir que el plazo se ampliara, pese a que su cliente está en la cárcel. Yo no sé si a lo mejor Javier Duarte está muy cómodo ahí en el Reclusorio Norte o qué, pero ciertamente ellos no han tenido ninguna prisa, y tampoco conocemos realmente qué elementos han reunido, porque incluso este hecho de que se cayera el delito de delincuencia organizada, pues tampoco es que haya sido gracias a que lo litigó la defensa de Duarte. Es la propia PGR la que pues evaluó lo que tenía y se dio cuenta que no le alcanzaba y determinó dar un paso atrás. Falta ver en la próxima audiencia, que muy posiblemente sea en un mes o un poco menos, pues falta ver qué también cartas ya traen los abogados de Duarte y qué cartas trae la PGR, pues por lo menos para tratar de sacar adelante los delitos por los cuales se ha acusado el gobernador, y ahí veremos ya mucho más de fondo cómo está construido el caso. Vaya, Arturo Ángel, periodista de Animal Político, muchas gracias. No, muchas gracias por ustedes y muy buenas tardes. Gracias. Héctor, qué complicado. Pues se está tambaleando también el caso de Javier Duarte, y comentábamos ahorita fuera del aire lo difícil que le fue a la justicia mexicana pues detenerlo. Sí, por supuesto. Y ahorita justificar o acreditar los delitos. No se pueden acreditar los delitos, porque pareciera que la ingeniería de justicia, eso por un lado, y la ingeniería que él realizó en el gobierno de Veracruz, pues fue diseñado precisamente para que no lo tocara. Y para evadir la justicia en dado caso que lo tocara. Exactamente. Además, algo importante que nos decía nuestro compañero, también periodista,